Bueno, hoy vamos a hablar sobre la película de Bungo. Estamos aquí Carlos Mario, mi persona Rodrigo López, Álvaro Mejía y mi compañero Miguel Alexander. Y vamos a hablar un poco de la película de Bungo, entrando un poco en contexto. Es una película donde se ven totalmente dos culturas bastante diferentes, tanto la japonesa como la estadounidense o la americana, que al momento del trabajo en equipo o del trabajo en general dentro de una empresa. Y vamos a hablar un poco sobre cómo el movimiento de liderazgo, cómo ocupan su metodología, cómo la intentan adaptar los japoneses a la metodología americana y un poco más de estos aspectos, ¿verdad? De liderazgo y en ese sentido. Para empezar este Cineforum, vamos a hablar un poco sobre la filosofía de Gunho. Entonces, vamos a identificar primero que nada lo que piensan ustedes sobre las escenas en donde aparecen estos diferentes métodos, tanto como el método Ardilla, el método Gastor, el método Ganso, y cómo esta gestión en Asan Motors creen ustedes que falló más. Vaya, para empezar, hablando de los tres pilares, el primero que se refiere a la película es sobre el pilar de la ardilla. Que la ardilla lo que nos habla es de que todos los empleados, todas las personas involucradas dentro de un proyecto tienen que tener claro sobre qué es lo que se está haciendo y cuál es la meta. Es decir, de que todos tengan una visión completa, única, de cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. En ese caso, la película nos decía o nos mostraba de que todos tienen que alcanzar el objetivo de llegar a los 15.000, a la producción de los 15.000 autos. Pero eso sí, de que no se cumplió totalmente porque hubo una mentira por parte de Han, diciéndole a sus empleados americanos de que la producción realmente era 13.000, cuando realmente eran 15.000, por lo que vemos de que este principio no se cumple realmente. Sí, puede ser. O el del Castor, de que se basa más que todo en el trabajo, en la supervisión, en cómo los japoneses llegaron a supervisar cómo era la metodología de los americanos, de cómo los americanos se sentían a gusto, escuchando música, fumando, o sea, siendo más relajados en ese sentido, más que los japoneses, y ellos llegaron a implementar esa parte de supervisión estricta, más autocrático, por así decirlo. Exacto, y más que todo en ese punto, ya que como Rodrigo, o sea, esa parte en la que no puede haber ningún desperfecto, por así decirlo, aunque no se vea realmente dentro del vehículo, pero para ellos su política, por así decirlo, ¿cómo es que se le llama esto? De cero fallas. Exacto, de cero fallas, mientras que para el americano es como que eso no se ve, nadie se va a dar cuenta y fácilmente lo pueden dejar pasar, pero ellos son bien estrictos en ese punto. Y también hablando acerca del don del ganso, me recuerda ya la parte final de la película, en donde tanto como Hunt y el japonés, Kasihiro creo que se llama, juntos, hermanos de valor, entran a la fábrica para poder llegar a la meta de los 15.000 vehículos y les toma 4 horas pues armar un solo carro, mientras los demás están esperando, eufóricos, pensando qué es lo que va a pasar, y bastó una o dos personas que se animaran a entrar con ellos para que los demás también hicieran lo mismo. Ahora, yo también concuerdo un poco con lo que dice Alvarito, más que todo porque si pudimos ver bien la película, a partir de la película, la motivación, si bien es cierto, es un factor bastante importante. Sin embargo, sabemos de que ellos al principio estaban trabajando base a una meta que posiblemente anteriormente ellos ya tenían, que eran los 13.000 vehículos. Ahora bien, aquí hay otro factor de que ellos estaban trabajando base a un salario, si no me equivoco, era de 8.75. Sí, pero estaba en... Y la que antes, la del principio era 11 y algo. Entonces, ellos iban a trabajar en base a los 13.000 vehículos
teniendo en cuenta que iban a recibir lo mismo que La mitad. les daban anteriormente, ¿no? Porque al principio Pero, les dijeron de que se les iba a dar 8 siempre por Por los lo días de mismo. trabajo laborados, más sin embargo después fue a 13. Ellos optaron porque fueran a 13, sabiendo de que ya llegaban a un como confort para sí mismo, porque dijeron en una parte también donde mencionan de que incluso ya habían establecido como las horas para trabajar y habían dicho de que de aquí en tanto tiempo iban a sacar los 13,000 y la podían agarrar tranquilo. Más sin embargo después, cuando Hong y el compañero japonés, que en ese momento pues estaban decididos en querer lograr la meta, que eran los 15,000 vehículos, se sumaron estas dos personas y la motivación, en mi opinión, fue más que todo superarse a sí mismo. Es decir, salir de su área de confort de los 13,000 recibiendo siempre el mismo pago que le iban a dar, a hacer los 15,000, pero no con ese beneficio que ya se les había dicho que se le iba a dar, sino más bien por quererse probar a sí mismo, como también a los jefes de la planta, de que ellos podían ser mejor o superior, o podían tener incluso la misma o mayor capacidad que los japoneses tenían en ese momento. Así también, ¿en qué momento de la película la empresa japonesa creen ustedes que confunde la disciplina colectiva de Gung Ho genuino? La disciplina colectiva, para mí en la parte, hay una escena específica donde se ve en el taller que hay una gran confusión cuando, digamos, los empleados americanos están trabajando, pues digamos, a su ritmo, que digamos pueden trabajar libremente gestionándose ellos mismos en sus estaciones de trabajo, pero tienen la supervisión de tienen un supervisor japonés que es el que siempre está pues encima, ¿verdad? Yo creo que ahí se confunde, porque la idea de esa metodología es de trabajar en equipo, no se basa en tener a supervisores que estén encima de los empleados viendo las fallas, Sí, sino que da sean cierta más, libertad. que sean más como autosuficientes prácticamente los equipos de trabajo, Y no par- estar como con supervisión directa. Y parte de lo que han dicho lleva también a otra pregunta, en que cuál es la diferencia que podríamos notar o que podríamos ver entre un equipo Gung Ho y un equipo que disciplinado pero por miedo. Para mí, la parte del Gung-Ho, la filosofía del Gung-Ho es que todos puedan trabajar en equipo. Algo que Rodrigo mencionaba era también pues de que estaba el supervisor casi que encima de ellos, obviamente pues supervisando el trabajo que hacían, pero también la parte de dar indicaciones y directrices para que las demás personas hagan su trabajo de forma autosuficiente, y teniendo una persona que esté ahí en cada momento, a cada rato, pues también los hacía sentir a ellos como exaltados, exacto, presionados. Entonces, más que todo, si lo vemos desde ese punto de vista, y la otra parte era la del miedo, era de que si algo fallaba, te podían cambiar de lugar, bajar de rango en tu lugar de trabajo, o incluso pues el miedo de despedirlos si no están haciendo las cosas como ellos han puesto pues en sus directrices, por así decirlo. Sí, y una escena que detona muy bien esa parte del miedo es cuando un japonés le pide a su jefe inmediato, o bueno, más bien le cuenta de que su esposa está embarazada. El japonés le dice que si desea irse, pero el japonés, el colaborador, dice de que no, porque prefiere quedarse trabajando, porque es una cuestión de miedo, ¿verdad? El miedo a que lo despidan, el miedo a quedar mal con su jefe. También con la escena de cuando está en la casa del chinito, Hiro, que le llamó el jefe y estaba con la mamá, con la esposa, estaba desde que le armaban la silla, la bicicleta, y dice, No me estás mi madre. no me estás mi madre, y después le habla el jefe y que se le ve el miedo de que le dijo que va a venir, que lo va a revisar, que no sé qué, o sea. Sí, incluso al final también pudimos ver de que ellos en sí no tenían tanto miedo en que los carros no estuvieran terminados, mas sin embargo el demostrar de que eran capaces de tener los 15,000 vehículos y
no tuvieron miedo al ser echados o que el jefe de la planta estuviera inconforme, por así decirlo, y cerrar la planta nuevamente como anteriormente ya lo habían hecho. Entonces, eso más que todo, ¿verdad? También hablando un poco sobre el miedo, bueno, como lo decía, ¿verdad? Que ellos ya venían trabajando bajo una metodología en donde ellos siempre ponían primero el negocio, el trabajo, y eso era lo principal para ellos y de ahí no se movían. Entonces el miedo a cambiar esa directriz o esa forma de trabajo, pues porque era algo que a ellos como tal los, ¿cómo se dice? Cuando ellos, digamos, te caracteriza por la forma en que trabajas a eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que me entienden un poco la idea a lo que quiero llegar. Entonces, al no, digamos que las personas en alto mando te vean como, este no es igual a nosotros. Entonces, también está ese miedo de tratar de hacer las cosas diferentes por cómo las demás personas te pueden ver. Porque incluso hay una parte también donde el japonés, que mayormente pasó bastante tiempo con Hon, se quita ese miedo y trata de cierta manera también llevar la metodología americana, porque hubo un momento en la película donde él tiró la toalla porque ya no quería trabajar bajo la misma metodología japonesa, porque veía que también parte de la metodología americana tenía razón en cuanto a otro estilo de vida y otro estilo de trabajo. Hablando también un poco sobre cómo se pudiera aplicar los principios del Castor en la organización interna de nosotros como equipo y cómo nosotros pudiéramos implementar esto en el área donde hay exceso de supervisión o falta de autonomía en base a nuestro trabajo. En el Castor o para nuestro e-commerce. Yo considero que, digamos, en nuestro caso es cuestión pues de darles a los equipos de trabajo, a todas las personas que están involucradas en el proyecto, pues hablar con ellos. Primero que ya están formados los equipos, sabemos que hay un equipo de tecnología, que hay un equipo administrativo, que hay un equipo financiero. Entonces hablar con ellos y claro, ofrecerles cierta autonomía, que ellos puedan tomar sus propias decisiones, porque cada equipo sabe hasta dónde llega su alcance. Es decir, todos tenemos nuestro alcance mediante el proyecto, pero los equipos tendrían que tener libertad de decidir cómo llegar o cómo cumplir con lo que se espera de ellos. Que tenga más libertad de decisión y de adaptabilidad para, digamos, ciertas tareas. Digamos, si necesito incrementar el presupuesto, en dado caso que el área financiera tenga chance o el área administrativa de decirle al financiero, mira, necesito aumentar el presupuesto, pero te doy por lo menos una semana, te doy un tiempo límite para que me lo puedas estructurar, cositas así. O sea, le podemos más tirar de ese sentido también. Esta parte también es importante, lo que dijo Miguel, es definir bien el alcance para que el equipo de trabajo pues sepa en dónde está ubicado y todas las cosas que le siguen, pues, y no estar ahí que la persona que encima de ellos en cada momento, sino que también saber delegar esa parte para que puedan hacer su trabajo y ser autosuficientes. Ahora sabemos de que también la película Hunt no tiene autoridad formal sobre los trabajadores. Entonces, ¿qué mecanismos tienen ustedes como opinión que se podría utilizar para poder lograr que lo sigan? Y así también, ¿qué estilos de liderazgo pueden ustedes aplicar a este tema en cuanto a cómo Hunt pues logra, por así decirlo, captar a sus trabajadores y lograr, pues porque eso tampoco sabemos de que es algo fácil hacer, de que los colaboradores traten de seguirte o sigan tu dirección, no es algo fácil de hacer. Sí, porque además como él ha sido como el héroe, como que lo tachan como el héroe, porque hubo un momento que hasta el alcalde del pueblito le dijo, el héroe que salvó al pueblo, que no sé qué, y después lo mandó a la ruina. Sí,
Sí. O sea, lo tienen con la vara alta al fin y al cabo porque o es más como el único que alza la voz en el sentido de decir no me siento conforme con lo que estoy con el trabajo, como lo mismo que pasó con el gordito, acá se no me acuerdo el nombre, pero pasó con el gordito que se había como enemistado con el Kaito y que lo había como degradado, por así decirlo, pero con el mismo sueldo a mantenimiento y que lo había mantenido ahí, que él se había enojado. O sea, A Buster. Ajá, Buster. O sea, lo había bajado y fue él, prácticamente Honda, el que habló por él, o sea, por los demás y todo lo demás. O sea, le dio como ese incentivo o lo hizo entrar en razón del por qué está trabajando, más que todo por su familia, por sus 2 hijas. O sea, él es como la voz o la conciencia de ellos en ese sentido. Pues para mí eso que vos mencionás es un liderazgo es un liderazgo que se da, digamos, por respeto, Por influencia. un liderazgo por influencia, es decir, las personas le tienen respeto a Hon y ellos, digamos, siguen el ejemplo de él, no es necesariamente de que Hon tenga que tener un puesto o un nivel jerárquico para que las personas le hagan caso. Claro, porque él inspira a la gente. Entonces, eso viene también hablando un poco más sobre el liderazgo transformacional que Hon tiene, pues. Porque también otro liderazgo que se implementa en la película, bueno, en mi opinión, es el democrático, porque fomenta mucho la participación de los otros colaboradores. Por ejemplo, cuando vimos la escena del sindicato, donde él, quieras o no, pedía, tal vez de forma indirecta, la opinión de los colaboradores y de esta manera pues los involucraba, como también en muchas escenas se dio la oportunidad donde él peleaba incluso por los derechos de sus colaboradores o por el bienestar de ellos. Entonces eso para mí es un liderazgo democrático porque quieras o no. Sí, porque todos toman decisión Exacto. todos toman la decisión. Exacto. Sí, también el otro liderazgo que se ve bastante, obviamente el autocrático por parte de los japoneses, por lo mismo de la metodología, que o sea, ellos se centraron como que medio la tergiversaron y le hicieron más sentida más a la autoridad. Yo te estoy supervisando, yo te voy a estar vigilando, yo voy a hacer como, yo solo te voy a dar la orden para que lo hagas como yo diga, sin que haya cambios, porque así se ha sido, así se hace y así va a ser siempre. No creo que haya ningún cambio, o sea, ese es mi poder, es mi voz y hasta ahí, o sea, de ahí no pasan. Pero sí, al momento ya al final ya se ha como medio diluido eso, porque hasta el socio fue como que ya al final se calmó en ese sentido porque les dio como cierta libertad o la ventaja, por así decirlo, de que tuvieran algunos errores los otros carros que faltaban, los vehículos que faltaban, pero se los dio como válido. O sea, ahí ya fue bajando, ya no fue tan autoritario en ese sentido, sino que fue más relajado. Ajá, y en esa parte es cierto, ya no fue así como que de imponer algo, sino que, bueno, entonces háganlo a su tiempo, mejoren las cosas que tengan que mejorar. Pero hay una parte que también me llama la atención y es que ese liderazgo por parte de los japoneses es el autocrático, ¿verdad? Sí. O porque yo lo veo así como desde el punto de vista más que todo como de jefatura, es como te lo impongo, lo tienes que hacer, el líder te acompaña, lo hace junto y te deja hacerlo, ¿verdad? Pero también esa parte de ser un líder autocrático, lo que ellos estaban demostrando era así como que bastante autoritario, pues. Ahora, también sabemos de que el personaje Katsuhiro tuvo una evolución en lo que es la película. Entonces, ¿cuáles de las prácticas de liderazgo fueron efectivas y cuáles son contraproducentes según el triángulo de talento PMI? Más que todo, Katsuhiro sí ha evolucionado, más que todo por lo de la escucha, que ya de por sí desde antes ahí en Japón era el único que velaba por los trabajadores, que se tuvo que disculpar, pasó la pena con los demás trabajadores cuando él estaba allá, y al llegar ahí a Estados Unidos, que lo reconoció Han, que estaba en el curso ese de débiles, de humillación para ellos, que ahí evolucionó, ahí sentía
como que le habían curado al sentido japonés de no dar libertad en ese sentido hasta que llegó a Estados Unidos, ¿verdad? Y empezó a trabajar con ese mismo sistema con el que él ya medio iba empezando, pero ya vio que en Estados Unidos sí les está funcionando, sí lo hacen de esa manera, y por eso se declinó más ese aspecto. Y llegó el momento de que antes ni hablarle al jefe podía porque le tenía miedo, y lo mismo le dijo Hank a él, que era debilucho, y ahí él se había como enojado con él por lo mismo que le había dicho eso. Ya después, ya casi como medio final, ya se le encaró al jefe por lo del compañero que iba a ser papá, que la esposa iba a tener el hijo y así, ¿verdad? Sí, yo siento que veía todo ese tipo de cosas inhumanas, llamémoslo así, como no darle permiso a un colaborador tuyo para que fuera con su familia en un momento importante como es el nacimiento de uno de sus hijos. Esa parte más que todo también te pone a pensar, o sea, qué tanto es el miedo de ellos en perder su trabajo y por ese tipo de situaciones que se dan a veces. O sea, no te dejan ni compartir con la familia, tu prioridad es el trabajo. Si la empresa está bien, tú estás bien, pero si la empresa le va mal, tú tenés que estar mal. Ahora también, perdón, hablando sobre la gestión interactual y la organizacional, ¿cuáles creen ustedes que fueron 3 tensiones culturales específicas entre el modelo japonés y el americano? ¿Y cómo ustedes creen que se manifiesta estas tensiones en conflictos de proyecto con respecto al alcance, tiempo y calidad? Una de ellas, la que más visible fue cuando estaban cenando con la esposa, con la mujer, y que empezaron a hablar, y ya después dijo, Retiro, vamos a hablar temas de negocio, y se levantaron su esposa y las hijas, pero había quedado la novia de Hunt, había quedado, y ahí todos se quedaron como que, ¿qué haces aquí? O sea, no perteneces aquí, no tenés voz ni voto, o sea, no deberías de estar aquí. Y ella le dijo, y ella se les encaró y le dijo, o sea, están enojados que me quede, y no le dijeron nada, así que yo lo tomo como un ciber, porque ella toca, ¿verdad? O sea, y ese es uno de los grandes puntos que se daban a ver al ver de metodología japonesa, de metodología americana en ese momento, ¿verdad? Porque pues sí, estamos hablando de películas de los 80, y pues aún había bastante discriminación de todo tipo, ¿verdad? No, incluso otro choque también que hubo, no sé si se dieron cuenta ustedes, cuando pasó el accidente que se le quedó la mano clavada de uno de los colaboradores americanos y se paró toda la producción y entró uno de los, no recuerdo, pero era parte de la junta directiva de quienes... el sobrino del jefe. Del jefe de la planta, exacto. Y empezó a decirle a la gente que siguieran trabajando, y que no porque había pasado un accidente todos se tenían que parar. En cuanto a los americanos, nomás vieron que el accidente sucedió, todos pararon y todos corrieron a ayudarle a su colaborador, a su amigo, ¿verdad? Y ese es un choque que yo me pude percatar también en cuanto a lo que pudimos observar de la película. Para mí otro que fue bastante evidente es con el tema de los permisos. Es cómo ven los americanos el tema de pedir permiso de salida a mediodía, por una cuestión familiar o profesional o de salud. Por una cuestión importante, los americanos suelen darle pues su importancia, ¿verdad?, a los colaboradores, en el sentido de que entienden de que pues ellos también tienen sus deberes, sus obligaciones, y que pueden gestionar las actividades delegando. Y eso es como un choque cultural, porque vimos de que los japoneses no ven bien ese tema de los permisos. Incluso ellos se veía de que no les importaba trabajar horas extra sin pago. O perder eventos importantes como el nacimiento, de que pues no le dijo al jefe, mira, pero él va a tener una hija o va a tener un bebé, o sea, va a nacer y necesita estar allá. Y le pregunta el jefe a él, le dice, ¿te quieres ir? No, me voy a quedar trabajando. O sea, ellos ya lo ven como normal o normalizado esa parte de ese trabajo, ¿no? Otro ejemplo que también se me viene en mente es cuando ya la parte americana y la parte japonesa
entran directamente a la planta y lo primero que los japoneses hacen es ejercitarse, estirarse, hacer ejercicios, mientras que los demás se empiezan a reír. Y algo muy importante es que Katsuhiro le dice a Han, tu gente no está haciendo nada, pero tú eres su líder. Como quien le dice, o sea, si lo haces tú, los demás te van a hacer. Como que te están echando, le estaba dando tanto toda la culpa a él de que, mira, no están haciendo nada, porque tú no sos nada, o sea, por tu culpa no están haciendo nada, o sea, también lo tiran de ese sentido. Y algo que, digamos, bueno, creo que de este lado del charco no es que se acostumbre a hacer, ¿verdad? Pero para ellos es lo más normal iniciar su día con ese tipo de rutinas. Ahora también sabemos de que los trabajadores de la fábrica resistían un poco a las nuevas normas japonesas. ¿Cuáles fueron los errores de gestión del cambio que comete la dirección de Asan Motors en la implementación? Obviamente aquí se pueden ver 7 causas del fracaso del proyecto, como lo hemos visto anteriormente. Sí, creo que uno de los principales es el tema de la comunicación, que es lo que decíamos, ¿verdad? Que es uno de los principales factores por los cuales los proyectos fracasan. Nosotros vimos en la película que se vio el tema de la mentira que hace Han a sus trabajadores, que es de que dándoles una cifra errónea de la cantidad de vehículos que tenían que producir. Que habían hecho un trato que al final no se hizo, ¿no? Exactamente, entonces ahí se ve como el tema de la comunicación, digamos, si hubiesen evitado eso desde un principio, no se hubiese dado al final que estaban en contratiempo para llegar a los 15.000 autos. Claro, es donde, como vos me decís, o sea, una mala comunicación entre, básicamente aquí lo podemos ver, líder y colaboradores, y pues no se estaba trabajando bajo el objetivo principal como anteriormente ya se había pautado. Igual que la novia de Hunt le dijo, mejor decirle las cosas, ¿no? Ya después que le dice todas las cosas le dice sí. Y eso es porque básicamente Hunt tampoco tenía unas expectativas realistas, porque quieras o no, él sí sabía de que sus colaboradores no iban o no se creían capaces de llegar a la meta, y por eso pues él trataba de convencer a los japoneses de cierta manera a que sí se iba a poder y que sí se iba a dar. Entonces, eso más que todo, ¿verdad? Eso y del alcance que iba incluido, no lo tenían bien delimitado. O sea, al no tener un alcance bien delimitado, o sea, también genera varios errores o varias problemáticas en general de los proyectos. Porque, digamos, si no saben a dónde van o no saben cómo lo tienen estructurado, no van a avanzar, por lo mismo de que ya al final, o sea, habían quedado despedidos todos, ya se estaba como que peleando incluso Noah y Hunt al final en el ring, que no sé qué, o sea, llegó ese punto de que no tenía como un alcance de decir, vamos a hacerlo así, vamos a delimitarlo así, vamos a llegar de aquí a aquí, o sea, voy a supervisar esta área, no me voy a meter a la cercanía de los colaboradores porque son culturas distintas, ¿sí? O sea, no lo tenían delimitado ese aspecto y ocurrió básicamente la mayoría del problema, ¿verdad? Ahora bien, sabemos de que según las estadísticas del PMI, la comunicación deficiente causa alrededor de un 25% de fracaso. ¿Cómo se puede manifestar este problema en la película? ¿Y qué plan de comunicaciones se pudiera haber prevenido entre los principales conflictos? Pues prácticamente lo que dijo Miguel, de que si desde un inicio le hubieran comunicado que iban a ser 15.000 y porque así se hizo el trato, eran 15.000 o 15.000, se hubieran ahorrado todo lo del sindicato, que lo hubieran despedido, que se hubiera lesionado la mano, que hubiera generado más discordia en general. O sea, desde ese momento hubieran empezado una comunicación más efectiva en ese sentido, que sea más para los colaboradores. Sí, se hubiera evitado bastante conflicto, la verdad, entre todos. El sindicato, todas las personas que estuvieron involucradas, la huelga que estaban haciendo, o sea, todo eso se hubiera evitado pues si la verdad hubiera existido una buena comunicación en decirles esto es lo que se ha negociado, esto es lo que se ha pactado, y motivarlos a ellos a que de verdad sí se podía, digamos, igualar
el nivel de producción que ellos tenían al mes, que era de 15.000 vehículos, en lugar de que mentirle, ¿verdad? Van a ser 13.000 y les van a aumentar o les van a dar algo, y la gente se tuvo a eso. Sí, acordate también de que hubo una parte en la cual el grupo se molestó De que porque solo era 15.000. se dieron cuenta a través de que el sobrino, si no me equivoco, del dueño de la planta, le mencionó a ellos de que Han había acordado que eran los 15.000 vehículos. Más sin embargo, el equipo, los colaboradores, eran los 13.000. Entonces ahí podemos ver de que la comunicación no fue nada efectiva. Y además de que, quieras o no, es el 25% de fracasos, según las estadísticas del PMI, también te genera ese tipo de conflicto que al final pues vienen siendo problemas para la compañía. Sí, porque al final era como decirle, no son 13, son 15. Y de eso solo por decirle, no decirle eso, ocasionó mucho problema. Sí, ahora la reactivación de la fábrica en sí misma, un proyecto. ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida que se encontraban cuando Hon regresó de Japón? ¿Qué entregables están ausentes en la fase de inicio? ¿Qué opinas? Pues ahí, o sea, cuando Hot fue a Japón, les dijo que habían cerrado hace 9 meses, que toda la productividad, o sea, todo el equipo estaba nuevo, porque lo habían renovado o arreglado recientemente antes de que cerrara, y lo habían dejado sin funcionar, ¿verdad? Pero por lo mismo de que dejan sin funcionar, no le dieron mantenimiento, no lo revisaron, lo que ocasionó que se lesionara la mano del otro, ¿verdad? Se trabara, y por la meta, alcanzar la meta exigente, se terminó lesionando. Ese sería como el entregable al final, fue como no de la fábrica como tal, y del equipo en mantenimiento. Ese es un entregable que por lo menos el área de mantenimiento debería de darle, o sea, decirle, necesito el equipo óptimo para su funcionamiento al 100% antes de empezar a funcionar. Porque digamos, si no termina la tarea o no termine esa parte del trabajo, digamos, si lo relacionamos con lo nuestro, si no terminamos el parte de lo legal o del alcance, no podemos avanzar mucho porque no tenemos de dónde empezar, o no tenemos de dónde movernos, o podemos recaer en cosas que no van a nivel nacional. Y así. También acordate que Juan, cuando se fue, según no mal recuerdo, se fue como colaborador. Sí. Cuando regresó, él regresó ya como jefe de personal. Entonces, quieras o no, ese ya es un cambio de ciclo de vida en el que Juan, pues, después de pasar como empleado a una carga mucho mayor, con mucha más responsabilidad. Eso, y que hubo cuando le dijeron de que el alcalde le llamó en la feria, cuando estaba en el evento, le dijo que cuando él se disculpó con todos, prácticamente dijo, yo pensé en mí, la verdad, no pensé casi en ustedes, fue más por mí, como el egoísmo de, pues sí, bueno, no egoísmo, sino como miedo a lo que decían ellos, o como a no caerle bien, o no dejar, o perder esa como amistad con ellos, y perder la influencia que tiene como líder en ese sentido. Por eso se dejó llevar por esas decisiones, ¿no? Ahora sabemos de que la dirección japonesa también gestiona la fábrica con un enfoque cascada rígido, es decir, procesos definidos, métricas fijas, cero variación. ¿En qué aspectos este enfoque genera valor y en cuáles crea rigidez destructiva? ¿Habrá tal vez funcionado mejor un enfoque adaptativo? El método de cascada sí da muchas ventajas. Por ejemplo, en este caso, desde que pues, es un proceso sistemático para el proceso de hacer los autos, ¿verdad? Entonces, en una parte de la película mencionan los japoneses de que su estándar es tan alto de 0 errores, ¿y qué es lo que les permite llegar a este resultado? De que tienen un método que es exactamente de proceso, o sea, uno tras del otro. No es
adaptativo, pero realmente eso es lo que le funciona tal vez a ellos, pero tal vez al estilo americano tal vez funciona otro estilo de proceso. No, en cuanto a lo que pudimos haber aprendido, haber agarrado sobre la película, si el proyecto de reapertura de la fábrica cerrara formalmente, ¿cuáles creemos o consideran ustedes que serían las 3 lecciones aprendidas más importantes que deberían de quedar documentadas? Esto se puede redactar en un formato estándar como situación, acción tomada, resultado y recomendación. Pues, de toda la película, de lo que tiene que quedar bien documentado es el proceso, porque ya de por sí les dieron el manual de cómo de comportamiento, pero no les dieron un manual de procedimiento, que sí, ya sabían cómo hacer un vehículo, pero cuando llegaban a supervisar los japoneses les decía, pero te faltó echarle aquí, como el pintura o el primer o lo que sea del chasis, del protector, o sea, le faltó áreas que no es como ellos lo hacían, sino que como los americanos lo hacían, ya más como que ya solo es muy regado, o sea, no le tenía especificado decirle, poder echar el protector de adelante hacia atrás, así en todas las direcciones hasta que termines toda la parte de abajo, no solo como manguerazo, o sea, a donde caiga, o sea, ahí ese es uno de los puntos importantes que deben de mantener estructurado o delimitado más que todo para que no ocurran esos errores, porque igual hasta el final ya el momento él le dijo al otro compañero, te faltó aquí, o sea, ya entendió cómo hacerlo y al momento de explicarlo sí está bien de boca en boca, pero es mejor tenerlo documentado o cuando no esté él o cuando ya se pase de boca en boca, genera como el teléfono descompuesto, haya errores de comunicación, sería mejor tenerlo ya bien documentado y en los planes de acción en el sentido, digamos, si digamos le falta una tuerca, no pasar al proceso, o sea, como el flujo de proceso bien detallado para cada parte. Otra de las cosas también que veo que es bien importante tenerlo documentado y en cada proyecto es definir bien el alcance del mismo, porque si no, ¿cuál va a ser el entregable? Tu objetivo principal, ¿por qué estás haciendo este proyecto? ¿A dónde quieres llegar con esto? Entonces, yo siento que no se tenía bien un alcance y hubieron demasiados problemas, o sea, demasiados conflictos, así como lo menciona Rodrigo, de que faltaba poner, digamos, primer en ciertas áreas del vehículo, soldar algunas cosas, la política de cero tolerancia, que tuviera algún daño, alguna pieza. Entonces creo que todo ese tipo de cosas, definirlas de una mejor manera para que todo vaya alineado. Sí, igualmente para mí el tema de las fallas y tanto del aprendizaje se tiene que documentar, o sea, de la falla que fue lo que se aprendió y si hubieron ciertos retrasos o cualquier cuestión que retrasara el proyecto, se tiene que dejar documentado cuál fue la causa y cómo se puede solventar. Sí, también sí lo podemos ver, me voy otra vez a la misma parte donde fue el accidente. Sabemos de que la situación, pues bueno, se dio ese accidente, esto fue porque no se quería perder tiempo, porque incluso el colaborador menciona de que no quería perder tiempo y por eso que se reclama a sí mismo como que se hubiera tomado el tiempo o por qué lo hizo pensando de esa manera, y como resultado pues tuvo ese accidente. Entonces, como ustedes lo mencionaban, básicamente aprender de esas fallas que también pudieran quedar documentadas, ¿verdad?, para evitar este tipo de problemas que pudieran, quieras o no, afectar. Sí, creo que con eso ya abarcamos todo lo importante de la película, o sea, da para más, mucha información que en la película, o sea, aparte que había parte que ya volvemos al mismo, del accidente, del problema que tuvo con el gordito, con el Saito, ese, que tuvo problemas con él, o sea, pero al final ya, con eso podemos dar por cerrado este forum, ya acabado. Finiquitado.
eso sería todo por nuestra parte entonces. Sí, así que muchísimas gracias. Que tengan feliz día.